Desde el momento de su nacimiento, Cleopatra tenía un destino marcado por la grandeza y la intriga. En el año 69 a.C., en los exuberantes terrenos del antiguo Egipto, vio la luz del mundo como hija del poderoso faraón Ptolomeo XII y una madre cuya identidad se pierde en las sombras de la incertidumbre. Se especula que su madre podría haber sido Cleopatra VI Trifena, también conocida como Cleopatra V, madre de la hermana mayor de Cleopatra, Berenice IV Epifena. Sin embargo, la presencia de Cleopatra Trifena en los registros oficiales desaparece misteriosamente poco después del nacimiento de la futura reina. Criada en los espléndidos salones del Palacio Real, Cleopatra recibió la tutela del erudito Filóstrato, un maestro cuya sabiduría abarcaba desde las artes de la oratoria hasta las profundidades de la filosofía griega. Bajo su guía, la joven princesa absorbió conocimientos que la prepararían para los desafíos que le esperaban en un mundo donde el poder y la astucia eran moneda corriente. Mientras tanto, en las intrigas políticas de Roma, el poderoso Marco Licinio Craso abogaba ante el Senado por la anexión del Egipto tolemaico, argumentando una razón tras otra para justificar la expansión del imperio. Sin embargo, sus esfuerzos encontraron resistencia y tanto su proyecto de ley como otro similar presentado por el tribuno Servilio Rulo fueron rechazados. El destino de Egipto y el de Cleopatra se entrelazaban con el de la poderosa Roma en un juego político que dictaría los caminos de la historia. El Palacio Real de Alejandría temblaba bajo el peso de la incertidumbre y la desconfianza cuando Ptolomeo XII, en un intento desesperado por salvar su trono y el reino que había heredado, se vio obligado a recurrir a estratagemas políticas astutas y a menudo desesperadas. Ante la amenaza inminente de la anexión por parte de Roma, el faraón, en una mezcla de desesperación y arrogancia, buscó ganarse el favor de los poderosos estadistas romanos. Desde los salones de su palacio hasta los campos de batalla lejanos, envió generosos obsequios y promesas de riquezas a figuras influyentes como Pompeyo, en medio de su campaña contra Mitrídates VI de Ponto y a Julio César tras su ascenso al consulado en el año 59. Sin embargo, la generosidad desmedida de Ptolomeo XII pronto lo llevó a la bancarrota, viéndose obligado a depender de préstamos del influyente banquero romano Cayo Rivirio Póstumo. Mientras tanto, las sombras del destino se cernían sobre la casa de Ptolomeo, cuando los romanos, bajo acusaciones de piratería, anexaron Chipre a su vasto imperio. La tragedia golpeó aún más cuando Ptolomeo de Chipre, hermano del faraón, optó por quitarse la vida en lugar del exilio, sumiendo a la familia real en el luto y el escándalo. La reputación de Ptolomeo XII, ya tambaleante por sus políticas económicas desastrosas, se desmoronó aún más cuando permaneció en silencio sobre la muerte de su hermano y cedió territorio tolemaico a los romanos, provocando la furia de sus súbditos. Finalmente, ya fuera forzado por las circunstancias o por su propia elección, el faraón se vio obligado a exiliarse de Egipto, embarcándose en un viaje que lo llevó primero a Rodas, luego a Atenas y finalmente a la villa del triunviro Pompeyo en las colinas de Albanos, cerca de Palestina, Italia. A su lado, en este viaje hacia la incertidumbre y el exilio, lo acompañaba su joven hija Cleopatra, apenas una niña de 11 años, cuyo destino estaría irrevocablemente ligado al destino de su padre y su reino. Mientras tanto, en las intrincadas telarañas del poder romano, Berenice IV, hermana de Cleopatra, enviaba embajadas a Roma en un intento desesperado por asegurar su propio derecho al trono y oponerse a la restauración de su padre. Cuando las puertas de Roma se cerraron ante Ptolomeo XII, rechazando su petición de escolta armada y provisiones para su regreso a Egipto, el desolado faraón no tuvo más opción que abandonar la ciudad eterna a finales del 57 y buscar refugio en el santuario de la diosa Artemisa en la espléndida ciudad de Éfeso. Sin embargo, el destino caprichoso y siempre cambiante tenía otros planes para el exiliado gobernante de Egipto. Los financieros romanos que aún le eran leales estaban decididos a restaurarlo en su trono, y sus intrigas pronto llegaron a oídos del influyente general Pompeyo. Con su habilidad persuasiva y su ambición desenfrenada, Pompeyo logró convencer a Aulio Gabinio, el gobernador romano de Siria, de lanzar una invasión audaz en tierras egipcias con el objetivo de restaurar a Ptolomeo XII. El precio de esta empresa fue astronómico. Pompeyo ofreció generosamente 10.000 talentos a Gabinio por llevar a cabo esta misión aparentemente imposible. A pesar de que tal acción desafiaba la legislación romana, Gabinio, seducido por la promesa de riquezas y gloria, no dudó en emprender la marcha hacia Egipto en la primavera del año 55. Su camino lo llevó a través de la tumultuosa Judea Asmodea, donde Hircano II, hábil en las artes de la diplomacia, aseguró el apoyo de Antípatro de Idumea, el padre del futuro rey Herodes el Grande, para el ejército romano en marcha. Entre las filas de este ejército, un joven oficial de caballería llamado Marco Antonio comenzaba a labrar su camino hacia la gloria.
Fue bajo las órdenes de Gabinio que Marco Antonio se distinguió, evitando que Ptolomeo XII perpetrara una masacre en la ciudad de Pelucio y rescatando el cuerpo de Arquelao, esposa de la princesa Berenice IV, tras su muerte en combate. Este acto heroico aseguró a Arquelao un entierro digno de su estirpe real. Mientras tanto, en las sombras de la historia, una joven Cleopatra, apenas una adolescente de 14 años, acompañaba la expedición romana hacia su tierra natal. Años más tarde, Marco Antonio afirmaría haberse enamorado de ella durante esos tumultuosos días de guerra y conquista. Con astucia y crueldad, el faraón consolidó su control sobre el trono egipcio, eliminando a Berenice IV y a sus partidarios ricos para asegurar su propio dominio. Bajo su reinado, las calles de Alejandría se convirtieron en el campo de batalla donde los soldados de Gabinio, conocidos como los Gabiniani, sembraron el terror entre la población. En medio de esta turbulencia, Ptolomeo XII instaló a su financiero romano Rabirio como responsable de las finanzas del reino, una posición de poder que pronto se volvió peligrosa. Rabirio, agotando los recursos de Egipto, se vio obligado a regresar a Roma bajo custodia protectora, temiendo por su vida. A pesar de los desafíos y las traiciones que rodeaban su reinado, Ptolomeo XII demostró una habilidad impresionante para mantener la estabilidad del reino. Supervisó proyectos monumentales como la construcción del templo de Edfu y otro en Dendera, y estabilizó la economía, incluso designando a Cleopatra y Ptolomeo XIII como sus coherederos en un testamento. La muerte del viejo faraón en algún momento antes del 22 de marzo del año 51 marcó un ascenso de Cleopatra al trono. En su primer acto como reina inició un viaje a Hermontis, cerca de Tebas, para rendir homenaje a un nuevo Bugis, un toro sagrado venerado como intermediario del dios Montu en la antigua religión egipcia. La ascensión de Cleopatra al trono egipcio no fue un camino fácil, más bien una travesía plagada de desafíos y peligros que pondrían a prueba su astucia y su coraje. Pronto se encontró frente a una serie de crisis urgentes y emergencias que amenazaban la estabilidad de su reino y su propia supervivencia. Una de las primeras pruebas que enfrentó fue una devastadora hambruna provocada por la sequía y una disminución en el nivel anual de la inundación del Nilo, una calamidad que amenazaba consumir a Egipto en el caos y en el sufrimiento. Además, los Gabiniani, los soldados desempleados y desenfrenados que habían sido dejados atrás por Gabinio, el gobernador romano, se habían convertido en una fuerza anárquica que sembraba el terror entre la población. A pesar de sus esfuerzos por mantener el orden y la estabilidad, Cleopatra se encontró cada vez más acorralada por las fuerzas políticas en juego. Su hermano Ptolomeo XIII desafiaba abiertamente su autoridad, respaldado por poderosos aliados como el eunuco Potino y el comandante militar Aquilas. A medida que la guerra civil romana estallaba en Europa, Cleopatra se vio arrastrada a un torbellino de intriga y conflicto que amenazaba con destruir todo lo que había luchado por proteger. La legendaria reunión entre Cleopatra y César es objeto de varias versiones, cada una más fascinante que la anterior. Según el historiador romano Dion Casio, Cleopatra, decidida a ganarse el favor del poderoso general romano, se presentó ante él sin informar a su hermano Ptolomeo XIII con una habilidad sin igual. Se vistió con esplendor y cautivó a César con su ingenio y encanto. Sin embargo, el relato del historiador griego Plutarco ofrece una versión completamente diferente y quizás más intrigante. Según él, Cleopatra fue llevada oculta en un saco de dormir al palacio donde se encontraba César, una táctica audaz para evitar la detección de su hermano. Cuando Ptolomeo XIII descubrió los planes de su hermana para aliarse con César, intentó incitar a la población de Alejandría a un motín en su contra, pero la habilidad oratoria de César calmó a la multitud frenética y él mismo arrestó a Ptolomeo XIII, llevándolo ante el Consejo de Alejandría. En ese consejo, César reveló el testamento de Ptolomeo XII, que nombraba a Cleopatra y a Ptolomeo XIII como coherederos del trono, buscando reconciliar a los hermanos y apaciguar a los súbditos amargados por la pérdida de Chipre ante los romanos. César intentó un acuerdo que permitiría a Arsinoe IV y Ptolomeo XIV gobernar juntos Chipre. Sin embargo, esta solución no satisfizo a Potino, quien, viendo que el acuerdo favorecía a Cleopatra, decidió llevar a sus fuerzas a Alejandría para atacar a César y a la reina. Entre enero y marzo de ese año, los refuerzos de César, liderados por distinguidos comandantes como Mitrídates de Pérgamo y Antípatro de Idumea, llegaron para respaldar al general romano. Ptolomeo y Arsinoe, acorralados por las fuerzas de César, se vieron obligados a retirarse hacia el Nilo, donde se libró una encarnizada batalla. En medio del caos y la confusión, Ptolomeo intentó huir en un bote, pero la tragedia lo alcanzó cuando su embarcación volcó y se ahogó en las aguas del Nilo. Ganímedes, el arquitecto de toda la conspiración, quizás encontró su destino en el campo de batalla.
mientras que Teódoto fue descubierto años después en Asia por Marco Junio Bruto y posteriormente ejecutado por sus crímenes. Arsinoe, capturada por las fuerzas de César, fue llevada a Roma, donde fue exhibida públicamente en el triunfo celebrado por el general romano antes de ser exiliada al templo de Artemisa en Éfeso. Mientras tanto, Cleopatra, ausente de los eventos finales de la guerra, permaneció en el palacio, posiblemente debido a su embarazo, que se cree que había comenzado en septiembre del 47, llevando al hijo de César. La relación entre Julio César y Cleopatra, sin embargo, se vio empañada por la política y la estrategia. Julio César, casado con Calpurnia, probablemente deseaba evitar escándalos y mantener un equilibrio delicado entre sus intereses en Roma y su relación con la reina de Egipto. El 23 de junio del año 47 a.C. nació Cesarión, el hijo de Cleopatra y posiblemente de Julio César. Aunque Cleopatra hizo declaraciones oficiales sobre la paternidad de Cesarión, Julio César mantuvo un silencio público sobre el tema. La llegada de Cesarión complicó aún más la situación política en Egipto y en Roma. Cleopatra y Ptolomeo XIV viajaron a Roma hacia finales del año 46, donde fueron alojados en la villa de Julio César. Aunque se les otorgó el estatus de amigos y aliados del pueblo romano, la presencia de Cleopatra en Roma no estuvo exenta de críticas y controversias. Durante su estancia en Roma, Cleopatra se encontró con importantes figuras políticas como Cicerón, quien la describió como arrogante. Además, un miembro de la corte de Cleopatra, Sosígenes de Alejandría, colaboró con Julio César en la creación de un nuevo calendario juliano, que entraría en vigor en el año 45 a.C. La presencia de Cleopatra en Roma durante las Lupercales, un mes antes del asesinato de César, podrían haber tenido un impacto significativo en los eventos que llevaron a su muerte. Durante esta festividad, Antonio intentó colocar una diadema real en la cabeza de César, una acción que probablemente fue orquestada para evaluar la reacción del público romano ante la idea de una monarquía al estilo helenístico. La burla de Cicerón sobre el origen de la diadema, haciendo referencia de manera obvia a Cleopatra, refleja el desdén que muchos romanos sentían hacia la influencia egipcia en la política romana. Este incidente, en medio de las tensiones políticas y la agitación en Roma, podría haber exacerbado aún más las divisiones entre los partidarios y opositores de César. A pesar de la trágica muerte de César en los idus de marzo del 44, Cleopatra permaneció en Roma durante varias semanas más, alimentando la esperanza de que su hijo Cesarión fuera reconocido como heredero legítimo de César. Sin embargo, en el testamento de César, Octavio, su sobrino nieto, fue designado como el principal heredero, lo que alteró los planes de Cleopatra. Ante esta situación, Cleopatra decidió regresar a Egipto, pero no sin antes tomar medidas para asegurar el futuro de su dinastía. Poco después de su partida, se dice que Ptolomeo XIV, su hermano y cogobernante nominal, murió envenenado, lo que allanó el camino para que Cleopatra proclamara a Cesarión como su nuevo corregente. A medida que la situación política en Roma se volvía más compleja, Marco Antonio emergió como una figura poderosa en la mitad oriental del Imperio Romano, estableciendo su cuartel general en Tarso. Convocó a Cleopatra en varias ocasiones, pero ella rechazó sus solicitudes hasta que fue persuadida por Quinto Delio, un enviado de Marco Antonio. La reunión entre Cleopatra y Marco Antonio en Tarso tuvo importantes implicaciones políticas y personales. Durante la reunión, Cleopatra logró disipar la idea errónea de que había apoyado a Casio durante la guerra civil, además de abordar los asuntos territoriales en el Levante mediterráneo. Sin embargo, también surgió una relación personal y romántica entre Cleopatra y Marco Antonio, lo que marcó el comienzo de una conexión profunda entre ellos. La visita de Marco Antonio a Egipto en noviembre del 41 fue recibida con entusiasmo por el pueblo de Alejandría, quienes lo elogiaron por su papel en la restauración de Ptolomeo XII al poder. En Egipto, Marco Antonio continuó disfrutando del estilo de vida lujoso y regio, consolidando su relación con Cleopatra y fortaleciendo su influencia en la región. Cleopatra tomó una decisión estratégica al escoger a Marco Antonio como su pareja para engendrar más herederos, ya que este era considerado la figura romana más poderosa después del fallecimiento de César. Con sus poderes como triunviro, Marco Antonio también tenía la autoridad para devolverle a Cleopatra antiguas tierras ptolemaicas que estaban bajo dominio romano. Durante su tiempo juntos en invierno del 41 al 40, Cleopatra logró asegurar el control de Cilicia y Chipre. En la primavera del año 40, Marco Antonio dejó Egipto debido a problemas en Siria, donde su gobernador Lucio Decidio fue asesinado y su ejército capturado por Quinto Labieno, un antiguo oficial de Casio, que ahora servía al Imperio Parto. Cleopatra proporcionó 200 naves para la campaña de Marco Antonio, y como pago por sus territorios recuperados, recibió sus tierras de vuelta. Aunque pasaron 3 años antes de que se volvieran a ver, mantuvieron correspondencia y se cree que Cleopatra tenía un espía en el campamento de Marco Antonio. Durante este periodo, Cleopatra dio a luz a mellizos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene II,
a quienes Marco Antonio reconoció como sus hijos. Los nombres de los mellizos, que significaban el sol y la luna, simbolizaban una nueva era y las aspiraciones de Cleopatra de que Marco Antonio siguiera los pasos de Alejandro el Grande, conquistando a los partos. Marco Antonio convocó a Cleopatra a Antioquía para tratar asuntos urgentes como el futuro del reino de Herodes y el apoyo financiero para su campaña en Partia. Cleopatra llevó a sus mellizos de 3 años a Antioquía, donde Marco Antonio los vio por primera vez. Es en este encuentro donde probablemente los mellizos recibieron sus sobrenombres Helios y Selene como parte de los ambiciosos planes de Marco Antonio y Cleopatra para el futuro. Para estabilizar la región oriental, Marco Antonio no solo amplió los dominios de Cleopatra, sino que también estableció nuevas dinastías gobernantes y gobiernos clientes que le serían leales, asegurando así su influencia a largo plazo. En el año 36, Cleopatra acompañó a Marco Antonio en su viaje hacia la invasión del Imperio Parto. Sin embargo, regresó a Egipto posiblemente debido a su avanzado estado de gestación. En el verano de ese mismo año dio a luz a su segundo hijo varón con Marco Antonio, Ptolomeo Filadelfo. En un salón lleno de murmullos, Cleopatra entró envuelta en un manto de seda finamente bordado con motivos egipcios, su cabello trenzado con oro reluciente y una corona de lirios sobre su cabeza. Con paso seguro se acercó al centro del salón, donde una gran estatua de Isis se alzaba majestuosa, rodeada de inciensos y velas titilantes. Con voz clara y firme, Cleopatra proclamó su título con orgullo. Yo, Cleopatra, soy la reina de reyes. A su lado, su hijo Cesarión, de mirada serena pero con la dignidad de un monarca, recibió el título de rey de reyes. La asamblea, compuesta por nobles y dignatarios de todo el imperio, observaba con reverencia y respeto. Pero no fue solo Cesarión quien recibió honor y reconocimiento en aquella ceremonia. También estaban presentes sus hermanos Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, quienes fueron proclamados reyes de vastos territorios, desde Armenia hasta Siria y Cilicia. Incluso la joven Cleopatra Selene II fue honrada con la soberanía de Creta y Cirene, demostrando así la influencia y poder de la familia real de Egipto. Entre los presentes se rumoreaba que Cleopatra y Marco Antonio, su poderoso aliado romano, podrían haberse casado en secreto durante aquella ceremonia, sellando así su unión tanto en lo político como en lo personal. Sin embargo, la verdad sobre este matrimonio permanecía envuelta en misterio y especulación, alimentando las intrigas de la corte y las habladurías de la sociedad. Mientras tanto, en Roma, Octavio, el rival de Marco Antonio, tramaba su siguiente movimiento. Aunque no podía negar la magnitud de las concesiones territoriales que Antonio le había otorgado a Cleopatra, buscaba debilitar su posición política y socavar su reputación ante el pueblo romano. Una guerra de propaganda estaba a punto de estallar entre dos poderosos líderes. El rugido del mar acompañaba el viaje de Antonio y Cleopatra a Éfeso en el año 32, donde la reina egipcia proporcionó una parte sustancial de la flota que acompañaría al general romano en su empresa militar, pero los vientos de la intriga soplaron fuerte entre los aliados. Enobarbo, temeroso de las artimañas propagandistas de Octavio y de la influencia de Cleopatra sobre Antonio, urgió al general para mantener a la reina al margen de la campaña contra su rival. Sin embargo, Publio Craso defendió con ardor la participación de Cleopatra, argumentando su competencia y financiación que aportaba al esfuerzo bélico. Cleopatra, lejos de doblegarse ante las presiones, se mantuvo firme en su determinación de acompañar a Antonio en la batalla, creyendo que su presencia podría asegurar la defensa de Egipto al bloquear a Octavio en Grecia, pero su insistencia provocó la deserción de destacados romanos como Enobarbo y Lucio Munasio Planco, quienes no veían con buenos ojos la influencia de la reina en los asuntos de Roma. La primavera del año 32 los encontró en Samos y luego en Atenas, donde Cleopatra persuadió a Antonio para que enviara a Octavia una declaración oficial de divorcio, un gesto que avivó las llamas del conflicto político. La noticia de la intención de divorcio llevó a Planco a aconsejar a Octavio apoderarse del testamento de Antonio, custodiado en el templo de Vesta. El acto de Antonio, aunque violatorio de principios sagrados y legales, le otorgó una poderosa herramienta en su guerra propagandista. Reveló partes del testamento de Antonio que socavaban su posición, incluyendo disposiciones como el nombramiento de Cesarión como heredero de César y la designación de Alejandría como la nueva capital de la República Romana. Con la voluntad de Antonio hecha pública, Octavio encontró su justificación para declarar la guerra a Cleopatra y no a Antonio directamente. La confrontación era inminente, con Antonio y Cleopatra estableciendo su cuartel general en Patrai y luego en Asio, preparándose para enfrentarse a Octavio. El destino de Antonio y Cleopatra estaba marcado por la pérdida gradual de apoyo y el inminente choque con las fuerzas de Octavio. A pesar de contar con el respaldo de varios reyes aliados, enfrentaron desafíos significativos que minaron su posición estratégica. Durante el verano del 31, Antonio y Cleopatra sufrieron varias derrotas contra las fuerzas de Octavio en los alrededores de Asio, mientras se enfrentaban diserciones continuas de antiguos aliados hacia el bando de Octavio. Incluso algunos miembros del ejército de Antonio sugirieron retirarse hacia el interior, pero Cleopatra insistió en una confrontación naval para proteger Egipto. El 2 de septiembre de 31, la batalla de Asio tuvo lugar con las fuerzas navales de Octavio dirigidas por Marco Vipsanio Agripa. Cleopatra, a bordo de su buque insignia, se mantuvo en la retaguardia de la flota,
aparentemente marginada por los oficiales de Antonio. Mientras tanto, Antonio ordenó que sus barcos tuvieran velas a bordo para facilitar la maniobra, una decisión que Cleopatra aprovechó para retirarse rápidamente del campo de batalla hacia el Peloponeso. Antonio, siguiendo a Cleopatra, abordó su barco identificado por las distintivas velas púrpuras. Durante 3 días, Antonio evitó a Cleopatra hasta que finalmente fue persuadido por sus sirvientas para hablar con ella. Mientras tanto, la batalla de Asió continuaba sin ellos, con deserciones masivas hacia el bando de Octavio. Una vez en Egipto, Antonio y Cleopatra se separaron, con Antonio dirigiéndose a Cirene para reunir más tropas, mientras Cleopatra navegaba hacia Alejandría en un intento engañoso de mostrar la situación como una victoria. En medio de la traición y la desesperación, Cleopatra y Antonio se encontraron acorralados en Alejandría, rodeados por las fuerzas de Octavio. La rendición de la flota naval de Antonio marcó el comienzo del fin. Cleopatra, buscando escapar del destino que le esperaba, se refugió en su tumba junto con sus sirvientes más leales, enviando un mensaje a Antonio informándole falsamente de su suicidio. Desesperado por la pérdida de Cleopatra, Antonio se infligió una herida mortal, pero aún tenía aliento en su cuerpo para despedirse de su amada. En un último acto de amor y desesperación, fue llevado moribundo hasta la tumba de Cleopatra, donde le aseguró su lealtad y confianza en Cayo Proculeio, el compañero de Octavio. Mientras tanto, Octavio, determinado a capturar a Cleopatra viva para exhibirla en su triunfo, envió a Proculeio para detenerla. Con audacia, Proculeio penetró en la tumba y evitó que Cleopatra se quitara la vida, privándola de la oportunidad de unirse a Antonio en la muerte. Cleopatra, ahora en manos de Octavio, recibió la promesa de que su vida sería perdonada, pero desconocía los planes futuros de Octavio para ella y su reino. Ante el temor de ser expuesta como el triunfo romano y enfrentar un destino similar al de su hermana Arsinoe IV, Cleopatra optó por el suicidio. El trágico desenlace de Cleopatra y Antonio marcó el fin de una era en Egipto y el comienzo de la consolidación del poder de Octavio como emperador romano. Cleopatra, enfrentándose a su inminente destino, tomó la decisión de enviar a su hijo Cesarión al Alto Egipto, posiblemente con la esperanza de encontrar refugio en Nubia, Etiopía o en la India. Cesarión, ahora conocido como Ptolomeo XV, asumió brevemente el trono durante apenas 18 días, hasta que fue ejecutado por orden de Octavio el 29 de agosto del año 30 a.C., después de regresar a Alejandría con la falsa creencia de que se le permitiría reinar. Octavio estaba convencido de que en el mundo solo había espacio para un César. Con la caída del reino tolemaico y la ejecución de Cesarión, Octavio consolidó aún más su poder. Estos eventos marcaron el final del periodo helenístico y el establecimiento de la provincia romana de Egipto. Aunque su reinado llegó a su fin, el legado de Cleopatra perdura como un símbolo de poder, belleza y astucia política. Su vida es un recordatorio eterno del poder de la voluntad humana y el precio del poder en un mundo marcado por la ambición y la intriga. Si te ha gustado el video, puedes regalarme un like y suscribirte. También puedes ponerme en los comentarios qué te parece esta clase de contenido con temas históricos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.